A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Título del Mercurio, de terror, de espanto, déjà vu, inmediatamente. COVID-19 crece en Estados Unidos y nuevas variantes se expanden. Y la pregunta es, ¿vuelve con fuerza el virus? Ayer estaba en una reunión social donde la gente la vi todas muy relajadas con el virus. Decía, no, esto es como una gripe, como una influenza, ya no es necesario vacunarse, etcétera, etcétera. Para saber de esto, estamos al teléfono con el doctor Alexis Kalergis. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Quique. Muchas gracias por la invitación apellido, hasta... ¿no? ¿Perdón? ¿Su apellido lo dije bien? Perfecto, lo dijo. Ya, Perfecto. muchas gracias. Oiga, quería saludarlo y sí, felicitarlo por su programa y saludar, por supuesto, a la audiencia que no escucha. muchas gracias, doctor. El doctor es director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, o sea, totalmente calificado, con muchas credenciales para responder esto. ¿Vuelve con fuerza el virus o no, doctor? Bueno, es claramente una señal de preocupación el alza de casos que se ha observado en algunos países, en particular en el hemisferio norte. También algo está pasando en nuestro país, según los últimos registros de casos. Yo no siento que sea todavía una situación de alarma en absoluto. Yo creo que en nuestro país hemos avanzado durante la pandemia con una tasa de vacunación que es muy alta, y recordar que la última fue con una versión nacional que es protectora, y también la estrategia de vacunación que utilizamos, es decir, partir con lo importante aquí es que la ciencia, y desde Chile seguimos trabajando los antígenos del virus, algo que hemos publicado en revistas científicas, de algo que no están al día en su esquema, es decir, que no han recibido todas las dosis de refuerzo, lo hagan, porque efectivamente las personas en Estados Unidos y Europa que han tenido casos de COVID son principalmente personas que están subinmunizadas y que por lo tanto no habían completado su esquema de vacunación. Ahora, gente que está con COVID, que tengo una persona que le dio COVID hace 2 días, esas personas tienen que mantener la cuarentena, ¿no? Claro, es importante que esas personas se aíslen, no ocupen mascarilla, eviten transmitir el virus hacia otras personas. Hemos visto que los virus respiratorios, en particular el SARS-CoV-2, son altamente transmisibles, muy contagiosos. Entonces, si alguien tiene diagnóstico por el cuidado de las personas que lo rodean, es importante que evite el contagio. Ya no hay cuarentenas como parte de la digamos, política de salud, pero es algo que tenemos que de manera individual procurar hacer. Ahora, doctor, también en esta reunión social que le comentaba, que había mucho relajo con el tema, había también desconocimiento y me sumo a, ¿hay que seguir vacunándose? Y si la respuesta es sí, ¿qué vacuna viene? Porque incluso yo ya me olvidé en cuál voy. Yo me puse todas las que me tenía que poner, pero no sé si este año hay que seguir, el próximo hay que seguir, estoy refiriéndome al COVID, porque contra la influenza más o menos uno tiene ciertas rutinas, vienen a las empresas, vacunan, y uno sabe que una vez al año se vacuna eso. Pero el COVID, esa es la pregunta, ¿hay que seguir o no seguir? Bueno, esa es una pauta que marca la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Inmunizaciones. Hoy día las personas deberíamos tener el esquema original con 2 dosis iniciales, seguida por 3 dosis de refuerzo, en total 5, y recordar que la última fue con una versión de la vacuna que contiene justamente variantes de Omicron. Entonces, lo importante aquí es que la ciencia, y desde Chile seguimos trabajando en eso activamente, ha entregado evidencia, digamos, sustantiva, muy abundante, de que las vacunas son seguras y efectivas, y el esquema de vacunación completo es una necesidad. Ahora, desde Chile seguimos trabajando en investigación científica para generar mejores vacunas. Actualmente estamos pronto a terminar y reportar un estudio en que generamos en colaboración con un equipo en Estados Unidos, en Estados Unidos y otros países, una versión trivalente de la vacuna que contiene 3 variantes distintas del virus, justamente para poder contribuir con nuevas estrategias.
Ya, y eso, ese trabajo continúa y esa versión trivalente, por supuesto, va a ser esperamos que sea una opción disponible a futuro para vacunar contra este virus. ya, entonces, si la autoridad tiene que decir, vamos a un nuevo proceso de vacunación, la ciudadanía tiene que esperar ese aviso. Se sigue trabajando en nuevas vacunas en el mundo, porque esa es la pregunta que tenía. El COVID es presente, pero parece ser pasado, y no sé si la ciencia sigue con el mismo ímpetu y rapidez y oportunidad que tuvo cuando estalló esta pandemia, que hubo una reacción, corríjame usted, más o menos rápida respecto de una solución como la vacuna. Bueno, en primer lugar, Quique, yo creo que es genial, digamos, desde el punto de vista del optimismo y lo que es nuestra convivencia, que hayamos, gracias al trabajo de la ciencia y, por supuesto, la convicción ciudadana sobre y la confianza de la ciudadanía hacia la ciencia, que ya hemos podido salir oficialmente de la pandemia. Recuerda cómo estábamos en el 2020, el 2021, fueron periodos muy duros, muy oscuros, muy tristes, ¿verdad? Todavía vamos a ver las secuelas de esto en salud mental, la educación, la educación, COVID prolongado. O sea, hay una larga lista de impactos. Ahora, claramente la presencia en los medios de la pandemia en esos momentos era muy grande y por supuesto la ciencia, de manera asociativa, con ese ímpetu, ese impulso que usted menciona, pudo llegar finalmente en menos de un año con vacunas seguras y efectivas. Y vimos durante el 2023, este año, que eso se notó de manera impresionante en el invierno, a mi juicio, donde vimos que COVID o SARS-CoV-2 era el 8, 10%, 12% de los casos de enfermedades respiratorias versus otros virus que no tienen vacunas, como el sincicial y otros. Entonces, pero a pesar de eso, la ciencia sigue trabajando tan intensamente en comprender la enfermedad, comprender, por ejemplo, el fenómeno de COVID prolongado y, por supuesto, mejorar las vacunas. Nosotros, además, estamos terminando la construcción de un laboratorio en el Centro de Innovación de la UCE que busca generar vacunas a nivel local. Es una capacidad que tuvimos hasta finales de los años 90, comienzos de los 2000, y la perdimos, y ahora estamos tratando de recuperar justamente para poder estar mejor preparados frente a situaciones como la que usted inició su entrevista, su preocupación de si este nuevo rebrote de COVID puede ser masivo. La respuesta es que lo más probable es que nuestro país no sea tan complejo porque tenemos alta vacunación, pero yo siempre he planteado que la cautela es fundamental y tenemos que tomar decisiones y hacer declaraciones siempre en base a evidencia científica que la respalde. Sí, en la primera oleada del virus, siempre hablábamos que teníamos la ventaja de que el occidente estaba viendo en el futuro el norte, y lo que pasaba ahí era un presagio de lo que iba a pasar acá. Las pesadillas que se vivían allá llegaban con delay, pero llegaban acá. En este momento también puede pasar lo mismo, o sea que tenemos que estar muy pendientes de lo que pase en el norte, y que puede ser un presagio de lo que pase acá. Efectivamente, como usted lo dice, y el verbo que usted puede es la manera de plantearlo. Vimos que en el caso de COVID fue así. Vimos este año que el brote de virus sincicial que ocurrió en el invierno europeo y norteamericano, que fue muy duro, nos golpeó también a nosotros muy fuerte acá. Si usted recuerda, hace un par de meses lo complicado que estábamos con el virus sincicial. Entonces, el ir siguiendo el comportamiento de la infección en países del hemisferio norte claramente es parte de la estrategia. Y esa es otra de las cosas positivas, digamos, desde el punto de vista de el conocimiento que fueron, digamos, desarrollados durante la pandemia. Hoy en día las agencias sanitarias, las autoridades sanitarias están mucho más conectadas. Hay un trabajo que existía antes, pero se fortaleció mucho en la pandemia. Entonces, nuestro Ministerio de Salud está permanentemente en contacto con los Ministerios de Salud y las agencias y la autoridad sanitaria de países como Estados Unidos, países europeos, y tienen, además de lo que se conoce, ¿verdad?, públicamente, la posibilidad también de estar siguiendo, monitoreando cómo se va comportando
este fenómeno en esos países. Y ese antecedente es clave para que nos vayamos preparando. Por ejemplo, uno de los eventos que vimos, y eso es absolutamente natural y fue muy importante conocerlo, es que la inmunidad va bajando en el tiempo. Y eso dio paso a la necesidad de reforzar la inmunidad por medio de la dosis de refuerzo. Puede ser que sea necesario volver a incorporar esa necesidad de reforzar la inmunidad, porque este virus ha demostrado ser muy cambiante, muy contagioso, y en algunos casos en personas que no están debidamente inmunizadas puede causar enfermedad grave. Y eso es un factor que nos debería mover, instar a no solamente tener vacunas disponibles, no solamente seguir trabajando en el desarrollo de vacunas, sino también comunicar a la población, a la ciudadanía, con claridad la importancia que tiene el estar debidamente vacunado. Estamos conversando con el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio, Inmunología e Inmunoterapia. Doctor, como el origen del virus fue bien espurio, hay todo tipo de teorías respecto de los chinos, si lo crearon o no lo crearon. La pregunta ahora es si puede surgir un virus igual de masivo, que nos pueda llevar quizá a una situación de pandemia en el corto tiempo, porque me imagino que siempre pueden existir estos virus, pero como se le dio el tinte de un virus en cierto modo artificial, porque pasamos del famoso vampiro, el murciélago, a un laboratorio de burócratas en China que crearon esto y se le escapó. Todo tipo de teorías, por eso uno no sabe si estos pueden haber mutaciones naturales que nos afecten en los próximos meses o años. Sí, hay todavía investigación al respecto, y yo creo que hay que nuevamente plantearse en base a los datos, la evidencia científica, en publicaciones serias, en revistas de alto impacto científico, como por ejemplo Science, mostraron de que los antecedentes sugerirían por estudios de geolocalización que el virus realmente se originó cerca del mercado de Wuhan, y no en la vecindad de este laboratorio que usted menciona. Pero yo no me quiero plantear definitivamente al respecto, solamente indicar las publicaciones científicas que están ahí. Digo que todavía tenemos mucho que estudiar respecto al virus, y su origen claramente es una de las preguntas que hay que seguir estudiando. Pero no sería raro que haya sido este fenómeno de zoonosis de animal a humano, porque ese es un fenómeno bastante bien caracterizado y que se da con frecuencia, digamos, con alta frecuencia. Vimos recientemente, hace poco tiempo, ¿verdad?, este año, el caso de influenza aviar en personas que estuvieron en contacto con aves que están infectados en nuestro país incluso. Entonces, no sería raro que hubiese sido más bien un traspaso de animales a humanos, y insisto en la necesidad de que se va a seguir estudiando el origen del virus, porque nos permite también comprender mejor este fenómeno y entender también que la naturaleza es algo que tenemos que tratar con sumo respeto, porque obviamente hay un universo de microbios que no comprendemos, que no conocemos, y que potencialmente podrían ser dañinos para nosotros, como fue el caso de SARS-CoV-2. Y en ese sentido es importante que la ciencia avance en tratar de comprender el origen de la enfermedad. Pero hoy día, como le digo, los artículos científicos que yo he visto apuntan más a un origen de traspaso zoonótico que a una manipulación experimental, que también, digamos, existe la posibilidad, no hay que cerrarse a la posibilidad, pero tiene menos antecedentes que lo respaldan. Ya, a esta altura ya no sé qué es peor. Me gustó la teoría así de los vampiros, esa está interesante. Porque usted sabe, la tuberculosis en los años, digamos, del siglo XIX, incluso siglo XX, se pensaba que la tuberculosis, que era una enfermedad bacteriana, era causada por vampiros, y habían eventos de desentierro de tumbas para abordar esa epidemia, ¿verdad?, o brote de tuberculosis en una región. Eso afortunadamente ha cambiado mucho. La ciencia ahora sabe el origen real de las enfermedades. Rápidamente supimos que el COVID-19 era causado por SARS-CoV-2, y eso dio espacio a que pudiéramos generar vacunas
y esas vacunas han funcionado. Hay que seguir trabajando en el desarrollo de vacunas y destacar el rol que ha jugado Chile, no solamente en la vacunación y la adherencia ciudadana en la vacunación, que se notó, como digo, este invierno con las bajas tasas de COVID, sino que también hemos sido parte del desarrollo de vacunas y de la información científica que la sustenta y que ha permitido que se ocupen de nuestro país y en otros países de la región y en otros continentes. Sí, mi asociación entre vampiro y murciélago fue más bien un lapsus lingua que una creencia, por si acaso. ¿Ah? Y aprovechando de contar esa historia de la ciencia y de mi área, que es la enfermedad infecciosa, es notable cómo el ser humano sabe más y sabemos hoy día digamos, en torno a estos temas, ¿verdad?, de las infecciones, la respuesta inmune, la preparación ciudadana, está mucho mejor. El aporte que ustedes han hecho de los medios de comunicación en ese sentido es también muy destacable. Doctor, 1.000.000 de gracias por este contacto, que tenga un excelente día y buen 18. Muchas gracias, Kike, usted también, y buenas fiestas patrias para todos, a cuidarse también con eso. Un abrazo.